Buenas tardes, bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Me congratula decir que estamos en el inicio de la segunda parte de un ciclo, ¿no? Por no decir de un segundo ciclo, porque el año pasado nos planteamos hacer un ciclo sobre arqueología española en el exterior, fruto de que en el inicio, en el arranque de nuestra exposición permanente, seguro que todos ustedes han visto en esa gran área de audiovisuales inicial, hay un pequeño interactivo con un mapa mundi en el que uno puede entrar, ir jugando e ir buscando yacimientos en muchos lugares del mundo y excavados o estudiados en épocas muy diferentes, pues desde Carlos III para acá, básicamente, y hay como unas 180 referencias, unas 180 entradas, y son todo yacimientos, lugares estudiados por arqueólogos, por historiadores españoles, ¿no? Y a partir de ahí dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacemos un pequeño ciclo con algunos de los que podamos tener información o que los arqueólogos que han hecho los trabajos estén a nuestro alcance, por así decirlos, ¿no? Empezamos a contactar el pasado año, sobre todo con los que habían hecho los trabajos más recientes, las excavaciones en las últimas temporadas, y bueno, pues la verdad es que todo el mundo nos iba diciendo sí, 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 todos dispuestos. Cubrimos todos los martes desde octubre hasta finales de mayo, 26 martes, se nos acabó el periodo y quedaban muchos que estaban casi medio enfadados, diciendo, no habéis contado conmigo, no hay derecho, porque mi excavación, porque mi tal. Dijimos, bueno, vamos a intentar el año que viene, a ver si conseguimos, aunque sea un ciclo más corto, pero continuar. Bueno, pues hemos planteado la segunda parte del ciclo y este año, como hay un martes festivo menos, pues son 27 conferencias las que vamos a tener. Y yo estoy convencido de que al próximo curso podremos hacer una tercera tirada para completar, ¿no? Bueno, es de agradecer a los arqueólogos, a los investigadores que estén dispuestos a venir a nuestro museo a ofrecer los resultados, pero sobre todo es de agradecer el que ustedes, los que están sentados en el patio de butacas, vengan y vayan siguiendo todo este ciclo, porque gracias a ello, efectivamente, se justifica el que continuemos con ello, ¿no? Bien, pues hoy, para iniciar esta segunda parte del ciclo, y dado que una buena parte de los proyectos de los que se ha hablado y de los que se va a hablar han sido financiados por el Instituto del Patrimonio Cultural Español, hemos invitado a don Luis Lafuente, director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, para que haga, bueno, pues una pequeña presentación del ciclo y no sé si de la política arqueológica de nuestra casa. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes a todos. Alejandro, Esther, Carlos, Carmen, buenas tardes. Es para mí un placer presentar el segundo ciclo de conferencias de arqueología en el exterior, Arqueología Española, una iniciativa que sin duda será un éxito, como lo fue la primera edición celebrada el año pasado. Realmente resulta difícil imaginar un espacio más adecuado que la institución en la que nos encontramos, el Museo Arqueológico Nacional, para presentar los resultados del importante conjunto de proyectos arqueológicos españoles desplegados por todo el mundo y financiados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El programa de ayudas a proyectos arqueológicos en el exterior es una línea de subvenciones gestionada por el Instituto Patrimonio Cultural de España, que está destinada a instituciones que cuentan con equipos de investigación de probada solvencia en el campo de la arqueología. Puedo asegurarles que la selección anual de los proyectos supone un verdadero esfuerzo para la Comisión de Estudio y Valoración, habida cuenta no solo del elevado número de iniciativas de prospección y excavación encontradas, sino sobre todo considerando la gran calidad científica de las mismas. En los últimos 5 años, la Secretaría de Estado de Cultura ha destinado a este campo de investigación 2,6 millones de euros, distribuidos en proyectos liderados por instituciones de todas las comunidades autónomas y que han tenido por objeto excavaciones y estudios arqueológicos a lo largo de todo el mundo. Entre la selección de conferencias en este ciclo que hoy iniciamos y concluirá en el mes de mayo, se presentarán campañas que han tenido lugar en países tan remotos como Argentina, Italia, Portugal, Egipto, Marruecos, Etiopía, Mauritania, Ghana, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Jordania, Siria, India, Turkmenistán y Taiwán.
Quiero agradecer especialmente a cada uno de los ponentes de las conferencias, que son los propios investigadores de los proyectos, el esfuerzo que han llevado a cabo en su investigación, así como la generosidad mostrada en este ciclo a ofrecernos a todos la posibilidad de acceder directamente a los resultados científicos que han obtenido. Es sin duda un gran privilegio conocer tan de primera mano los procesos de trabajo y los avances realizados en cada una de estas campañas arqueológicas. Disfrutemos, pues, de este viaje extraordinario por la historia de la humanidad a lo largo y ancho de la geografía universal. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, ya dejamos a Alejandro y a Esther Pons, que va a hacer la presentación. La semana que viene se inaugura aquí en esta casa una estupenda exposición, que ahí supongo que ya habrán visto los carteles, de 150 años de la arqueología en España, con los objetos arqueológicos, yo creo que más destacados de toda esta actividad que se ha llevado a lugar en todo el territorio español a lo largo de estos 150 años. Están invitados a partir del miércoles, supongo, que visita al público, que una vez inaugurada la exposición, para visitarlo. Se lo recomiendo porque es una oportunidad única para ver todas estas joyas de la arqueología española. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí y por compartir con nosotros pues, este segundo ciclo de conferencias sobre la arqueología española en el extranjero. Desde luego corroboro todo lo dicho por el director general y también por el director del Museo Arqueológico Nacional. Para nosotros es un orgullo que estén aquí. El éxito del primer ciclo se lo debemos no solo a los conferenciantes, sino también a ustedes. Y como ha dicho el director, quedaron muchos en el tintero. Así que, bueno, tendrán la oportunidad a partir de hoy, a pesar de los martes que hay entre octubre y mayo, quedó un poco cojo, pues tendrán la oportunidad de ver todos los martes nuevos proyectos, nuevas investigaciones, hallazgos, en fin, que yo creo que será de interés para todos ustedes. Bueno, hoy iniciamos este segundo ciclo con la conferencia del doctor Alejandro Jiménez Serrano, profesor de la Universidad de Jaén. Bueno, Alejandro y yo nos conocemos hace ya bastantes años, somos colegas de profesión, él en la Universidad de Jaén, yo en el Museo Arqueológico, pero ambos excavamos en Egipto y tenemos muchas experiencias comunes, pero bueno, muy buenas, todo hay que decirlo. Bueno, el doctor Alejandro Jiménez es doctor en Humanidades por la Universidad de Jaén, INFIL en Egiptología por la University College de Londres, profesor de Egiptología en la Universidad de Jaén, director del proyecto de Cubet el Kawa desde el año 2008, que ahora haré una breve referencia a este proyecto, representante de España en la International Association of Egyptologists, miembro de la Asociación Española de Egiptología, ha publicado 7 libros y más de 100 artículos y en la actualidad es el investigador principal del proyecto I+D JAR 2016-75533P. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la interacción de las comunidades en áreas fronterizas en Egipto entre el segundo y el tercer milenio, en la articulación de la administración en la periferia en Egipto y en los orígenes de la escritura en Oriente Próximo. El proyecto de Cubet el Kawa nació en el año 2008 y desde entonces se ha centrado en la excavación y estudio histórico de los complejos funerarios de los gobernantes de Elefantina. A lo largo de estos años, el proyecto multidisciplinar de la Universidad de Jaén ha tenido la suerte de descubrir 6 tumbas intactas, cámaras intactas, difícil en Egipto, yo se lo garantizo. Ello ha permitido analizar los enterramientos, sus ajuares en su conjunto, con una metodología y una tecnología moderna y puntera. Los nuevos datos obtenidos están permitiendo escribir nuevos capítulos sobre las relaciones de poder en la antigüedad, la variedad étnica de un territorio fronterizo y difícil, así como la evolución de los rituales de enterramiento en periodos claves, desde finales de la 12 dinastía e inicios del Reino Nuevo. Bueno, yo creo que como no soy la protagonista, les dejo al protagonista de esta conferencia, y que estoy segura que les gustará aquello que dé y bueno, que lo hará fenomenal. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Esther. La verdad es que cuando te presenta un amigo, pues se nota, ¿no? Y son siempre buenas palabras las que se dicen sobre uno, así que
reitero mi agradecimiento. También quiero agradecer al director general la presentación de este segundo ciclo de conferencias sobre las excavaciones españolas en el extranjero, así como que el director del Museo Arqueológico pues, haya sido al final el organizador de este evento, que al fin y al cabo es muy importante para los que, como los que vamos a ver ahora, vivimos en la periferia, ¿no? Digamos que es una oportunidad para torear en una gran plaza. La primera vez que estuve aquí tenía 18 años y ya sabía que iba a ser, o pretendía ser egiptólogo. Y me acuerdo que me hice una foto en la antigua puerta del museo, el antiguo acceso, y quién me iba a mí a decir que no hace tantos años iba a estar aquí, pues, teniendo el honor de poder presentarle, pues, unos resultados que, bajo mi punto de vista, pues, considero que hemos tenido bastante suerte. Bueno, sin más, al César lo que es del César, y en este caso, pues, tenemos la suerte de estar disfrutando de un proyecto de investigación actualmente de I+D+I. Es el tercero que recibimos, por lo tanto ello nos ha permitido una continuidad, y los frutos de esa continuidad, de esa apuesta por la investigación, pues son los que van a ver ustedes. También contamos con la ayuda desinteresada de la Asociación Española de Egiptología, que con lo poco que al final pueden salvar, pues la verdad que nos sirve para pagar esos gastos que son más difíciles de justificar ante Hacienda, ¿no? Y esas bachís y demás, ¿no? Bien, para situarles, quizás algunos de ustedes no sepan dónde está la necrópolis de Kubet el-Hawa. En el mapa pueden observar el Valle del Nilo. Está frente a la moderna ciudad de Asuán, en lo que se denomina como la región de la primera catarata. Son los confines de Egipto, ¿no? Esta zona no solamente es un borde, no solo se convertirá en un borde, en una frontera entre dos áreas culturales durante diferentes periodos, sino que también se va a convertir en la ciudad egipcia más al sur, y que controlará esas relaciones que hay con el interior de África. Por lo tanto, allí no solamente van a llegar productos del interior de África o de la zona del estrecho de Yemen, sino que también van a llegar, y creo que es lo que andamos buscando, son ese intercambio de personas y de ideas y de tradiciones, ¿no?, que como ciudad fronteriza tendría que tener. La primera catarata también tenía una fuerte carga religiosa para los antiguos egipcios. De hecho, ellos en una época posterior van a considerar que las fuentes del Nilo van a estar en la primera catarata, y que va a ser Jnum el que controla esas crecidas. Y todos sabemos que la inundación anual en Egipto era muy importante desde el punto de vista económico. Pero aparte de ello, también tenía un papel muy importante, no solamente como frontera, como lugar religioso, como lugar en el que se recepcionan los productos y las personas que vienen del sur, sino también es un lugar donde se extraen importantes rocas para la construcción de Egipto, ya sea, pues, por ejemplo, el granito rosa, que tiene su nombre técnico geológico sería la sienita, y la sienita, a ver, esto, vamos a decirle que no, al rojo, venga. Bien, la sienita, el nombre de la sienita viene porque Asuán para los griegos era la ciudad de Siene. Y aparte de eso, pues la arenisca con la que se erigieron la mayor parte de los templos durante época ya a partir del segundo milenio principalmente, a lo largo y ancho de todo Egipto, ¿no? Bien, este pequeño repaso, esta pequeña introducción en la que no me he querido extender mucho, es simplemente para localizarle el yacimiento o la región donde van a gobernar los individuos que vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí que me gustaría también comentarles, pues, el déficit de información que hemos sufrido cuando aterrizamos por allí en Kubet el-Hawa en 2008. Las primeras noticias que tenemos de Kubet el-Hawa aparecen en la descripción del Egypt, en donde en el mapa que se centra en el plano que se realiza sobre la zona de la primera catarata y de Elefantina, aparece por primera vez la mención no de Kubet el-Hawa, sino de catacumbas. Es decir,
Para los franceses ya intuyeron que allí había restos antiguos, pero creían probablemente que estaban más relacionados con una estructura de época medieval, un monasterio, que también nos está ofreciendo resultados bastante interesantes, pero que no es el tópico de hoy. Realmente las excavaciones comienzan en 1885, 80 años después, por un militar que es el Sirdar Grenfell, que dirige a las tropas anglo-egipcias y que está en la retaguardia protegiendo al ejército que está intentando reconquistar el Sudán, que estaba en plena revolución, capitaneado por el iluminado, el Mahdi, ¿no? Y bueno, como la retaguardia siempre es más tediosa, y decidió emplear parte de sus tropas en descubrir antigüedades, porque estaban apareciendo en el mercado negro de Asuán. Y comenzó las excavaciones en la colina que hay al fondo, y que en ese momento, donde estaban todavía no se había empezado a excavar, ¿vale? Lamentablemente, el hecho de que fueran militares los que comenzaron las excavaciones, pues ya, digamos, tenemos el problema de que lo hicieron sin una metodología arqueológica. Vale que en aquella época ya en Egipto lo de hablar de metodología arqueológica es casi una quimera, pero bueno, al menos los que excavaban en esa época podían tener conocimiento de jeroglífico. Esto es que no tenían. Y tanto es así que solicitan al Museo Británico que le envíen un experto porque no sabían lo que estaban encontrando. Y el Museo Británico encarga a un joven, Wallis Budge, que vaya a Asuán a supervisar las excavaciones del ejército británico y que también adquiera una serie de objetos para el Museo Británico. Bueno, Budge parece ser que perdió parte de sus notas y de sus anotaciones y realmente publicó muy poco. Nada más llegar, se estaba sacando a la luz la tumba de Saremput II, que es esta que tenemos aquí, y es el único plano que se realiza y pocas anotaciones más. Poco después, unos meses después, se descubre la tumba de Saremput I, que este año hemos empezado a excavar y de la cual no voy a hablar porque todavía no tenemos resultados importantes y me voy a centrar nada más que en lo importante. Y bueno, pues no quería alargar demasiado la charla, que de por sí ya le aviso que va a ser un poco larga, porque ya que se viene, se viene. Bueno, en este caso sí que realizó algunos apuntes, publicó algunos apuntes más sobre las inscripciones y sobre la planimetría de la tumba, pero realmente Kubet el-Hawa aparece en el mapa egiptológico con el descubrimiento que unos poquitos años después realiza Ernesto Schiaparelli con la tumba de Kherhuf y su famosa biografía, en 1892. Ello atrae la atención de los egiptólogos, principalmente por la biografía y la famosa carta que dirige el rey Pepi II a Kherhuf, pidiéndole que trajera al pigmeo. Y el siguiente desembarco se produce, pues, probablemente mientras Schiaparelli estaba descubriendo Kherhuf un poco después. Se trata del equipo capitaneado por Jacques de Morgan, que pretendía realizar un catálogo de monumentos e inscripciones de todo Egipto. Por suerte, se llegó a publicar el volumen donde estaba Kubet el-Hawa y se hizo por primera vez un plano de la colina. Y ello nos ha servido para saber qué es lo que estuvieron haciendo los británicos, básicamente, porque es que no se publicó nada, ¿no? Y bueno, gracias a esto sabemos en qué estado estaba en 1894. Años más tarde, Howard Carter, como inspector jefe del Alto Egipto, terminó de excavar la tumba de Saremput II y le aconsejó a una aristócrata británica, una egiptomaníaca, Lady Cecil, que excavara en Kubet el-Hawa porque parecía que era un sitio bastante prometedor. Lamentablemente, Lady Cecil, la pobre, no tuvo ningún gran descubrimiento y
Gracias a Dios, porque sus perros se comieron los negativos de la foto y mejor que no hubiese tenido esa suerte. Bueno, el caso es que Howard Carter terminó de excavar la tumba de Saremput II, encontrando la famosa mesa de ofrendas que se encuentra todavía en su interior, pero no llegó nunca a excavar los pozos funerarios de Saremput II. Y nosotros lo hemos hecho, como ahora les mostraré, lo cual pues da un prestigio eso de decir, he estado excavando en el mismo sitio que Howard Carter, ¿no? En fin, que te sube el ego. Kubet-el-Hawa recibe el siguiente periodo de excavaciones, se realiza en relación con el descubrimiento del templo de un santón, en realidad hay que llamarlo un dios local, que es Hekaib, que originalmente había sido un gobernador de finales de la sexta dinastía del reinado de Pepi II, y que suponía el primer ejemplo de un recinto de culto a un ancestro mítico, probablemente relacionado con los gobernadores que vamos a ver. Es decir, estos gobernadores se van a declarar hijos de este gobernador. Si estaban conectados realmente, familiarmente o no, entre la sexta y la 12 dinastía nunca lo sabremos, porque aunque pudiéramos hacer ADN, nunca podremos encontrar los huesos del divinizado Hekaib. El caso es que el descubridor de este templo fue Labib Habachi, que perteneció a la primera generación de egiptólogos egipcios, y tras excavar el templo de Hekaib decidió probar suerte a ver si realmente este Hekaib había sido un personaje que había vivido con anterioridad, si había sido un gobernador. Y tuvo suerte, entre comillas, porque excavó donde ya había excavado Schiaparelli unos años antes y había descubierto la tumba de Hekaib. Él lo sabía, lo que pasa es que Schiaparelli no lo publicó y Habachi se puso la medalla. Bien por él, porque al fin y al cabo publicó algo más. Bueno, Schiaparelli no publicó nada, él publicó algo al menos, ¿no? Este sería el recinto de Hekaib. En fin, básicamente, bueno, posteriormente estuvo excavando el Mar Edel, pero se centró básicamente en tumbas de finales de la sexta dinastía. Esto básicamente sería un resumen muy rápido acerca de quién ha estado trabajando en algunas de las tumbas que nosotros hemos excavado y de los cuales podemos saber o conocer algo sobre los títulos o las biografías de estos individuos. Habachi, cuando publica las excavaciones del templo de Hekaib en Elefantina, hizo un trabajo magnífico, teniendo en cuenta que, como verán, aquí prácticamente todos se llaman Saremput o Hekaib, y realmente pudo llegar a reconstruir genealogías con una gran cantidad de material epigráfico y prácticamente no se equivocó. O sea, realizó una labor excelente. Eso sí, básicamente lo que hizo fue dividió a los gobernadores de la 12ª dinastía en 3 familias que no pudo conectar, ¿vale? Ya le adelanto que nosotros ya la hemos conectado todo. Alhamdulillah. Bien, este gran trabajo que realizó Labib Habachi fue mejorado por un alemán, por Detlef Franke, uno de los mayores expertos en Reino Medio, y que, claro, cuando tú revisas el material de otro, siempre partes ya con la ventaja de que te han quitado bastante problemática. Bueno, él básicamente lo que hizo fue reanalizar el material de Habachi, lo retocó poco, pero sí que no pudo conectar, de esas 3 familias no pudo conectarlas todas, simplemente quedaron divididas en 2. Bien, pues ahí, con ese conocimiento es con el que desembarcamos en Kubet-el-Hawa. Más o menos teníamos algunos conocimientos sobre títulos, sobre algunas pinceladas sobre biografía. Nuestra fuente principal es el templo de Hekaib, algunas inscripciones en Segel, pero por ejemplo, cerámica no teníamos nada. Lo que está apareciendo, había aparecido y está apareciendo en Elefantina, es decir, prácticamente como si hubiésemos aterrizado en Siberia y nos dijeran excava ahí. Pues no teníamos ningún estudio arqueológico previo que nos facilitase la cosa. Bien, en 2008, unos de Jaén
pues aterrizan en uno de los yacimientos, no sé si decir más importante, porque al final todos son importantes, pero uno de los yacimientos que tiene una de las vistas más bonitas sobre el Nilo. Yo tengo la suerte de tener una de las oficinas más chulas del mundo. Y bueno, pues a partir de entonces, pues fuimos desarrollando líneas de investigación. Primero una de las líneas era entender cómo se organiza la necrópolis a lo largo del tiempo, por qué se eligen ciertos sitios y no otros. Y principalmente lo que podemos decir es que durante la Sexta Dinastía se conoce lo suficientemente bien la geología de la colina como para elegir el mejor estrato de arenisca de la colina para situar las tumbas de los gobernadores. A partir de ese estrato, que estaría en la parte media de la colina, se van a enterrar los oficiales y los miembros de la corte local, como si fuera imitando la pirámide social, es decir, en una situación inferior. Sí que me gustaría decir que hay detalles que resultan bastante interesantes, como por ejemplo el hecho de que siempre eligiesen un estrato de arenisca con un alto porcentaje en hierro como techo de las tumbas, es decir, que tuviera una mayor fortaleza para evitar desprendimientos. Son pequeños detalles que la verdad que te sorprenden sobre el conocimiento que tenían los antiguos egipcios, concretamente los de Elefantina, sobre las propiedades de la roca. Pero claro, es que era una zona de canteras. Bien, les voy a hablar del material del Reino Medio, principalmente de la 12 dinastía, pero no solamente tenemos material del Reino Medio, también tenemos de épocas posteriores, como esta cara de un sarcófago de un ataúd de principios del Reino Nuevo, que lamentablemente nos robaron en 2013 del almacén. Y bueno, básicamente para que entiendan un poco cómo se organizan los cementerios de la zona, pues a partir de las últimas excavaciones que se están produciendo desde hace apenas 3 años, aparte de Cubet el Jagua, que se sitúa en el centro, donde están las tumbas de los gobernadores, desde finales de la Sexta Dinastía y 12ª Dinastía, se han descubierto un poco más al norte las tumbas de los gobernadores de la 18ª Dinastía de Reino Nuevo, vamos a decir, porque parece que también hay Ramésida. Y luego en la zona del Aga Khan, en el Wadi Samam, están las tumbas de la élite. No hay inscripciones todavía para confirmar qué rango tienen, pero parece que son de la élite local durante el periodo finales de la baja época, periodo grecorromano. La misión de la Universidad de Jaén comenzó centrándose en una tumba, en una gran tumba que teníamos previsto excavarla en 3 años y abrirla al público en 5. El próximo año será la 10ª campaña y vamos a ver si la terminamos ya de una vez, porque se ha complicado un poco más de la cuenta. Pero bueno, esta punta de lanza, que fue la tumba 33, que más tarde veremos, nos sirvió, fue la oportunidad para poder realizar un proyecto un poco más ambicioso, y nos centramos en todas las tumbas de Reino Medio que hay en la necrópolis, que no habían sido excavadas completamente o simplemente que es que se habían abierto y no se habían ni excavado. Con lo que tenemos en la actualidad, y si nos conceden un poquito más, pues tendremos para los próximos 30 años de excavación, con lo cual yo ya espero haberme quitado de en medio, porque si no, esto afecta seriamente a la salud mental. Bien, voy a intentar realizar una exposición diacrónica de los resultados de nuestra excavación. Diacrónica con respecto a la edad de las tumbas y no en los años que la hemos estado excavando. Y voy a comenzar con la más antigua, que es una tumba realmente de dimensiones modestas en comparación con los grandes complejos funerarios que veremos más adelante, y que es la tumba QH35P. Esta tumba aparece en el plano de De Morgan en 1894 como parcialmente excavada, pero solo se excavó el interior, eso lo hemos constatado. La suerte que tuvimos es que no se llegó nunca a excavar ese corredor parcialmente excavado y construido con adobe, en el cual pues fueron enterrados numerosos individuos, alrededor de una veintena,
y la mayor parte de los enterramientos estaban intactos. El problema es que los ataúdes, como van a ver a lo largo de esta charla, estaban seriamente afectados por la acción de las termitas, seguramente, bueno, los xilófagos, vamos a decir, seguramente termitas, ¿no? Entre todos estos enterramientos que está claro que forman parte de la élite local, pero que no tienen ajuares que podríamos, espectaculares desde el punto de vista iconográfico, como por ejemplo podemos ver en los yacimientos relacionados con la corte, pues sí que destaca uno por la aparición de una estela. Se trata del enterramiento que está justo a la entrada y que es el enterramiento de la dama Saccheni. Estaba intacto, tenía una estela de claro estilo local y nos informa y probablemente nos ayudará a comprender o nos está ayudando a comprender cuáles son los orígenes de la dinastía de gobernadores que en esos momentos va a retomar el poder en Elefantina. Efectivamente, durante el primer periodo intermedio, todos ustedes supongo que sabrán que Egipto se ve envuelto en una guerra civil y Elefantina, junto con otros nomos de la parte más meridional de Egipto, pues termina apoyando al bando perdedor. Parece ser que cuando Tebas conquista Elefantina, lo que hace es eliminar a los gobernadores de Elefantina y pasa a ser un control directo, pasa a tomar el control directamente de la provincia. Ello provoca que no haya ninguna evidencia de la existencia de gobernadores durante la 11ª dinastía. Esta tumba probablemente está en ese periodo de transición entre esa ausencia de gobernadores y la elección en tiempos de Sesostris I, Senwosret I, en el que sitúa a Saremput I como gobernador de Elefantina de nuevo. Bueno, parte del ajuar de esta dama, en el cual pues tenemos una cajita de maquillaje para col, algunos collares y pulseras, así como un amuleto de protección Sa de plata y bueno, diversos escarabeos, ¿no? Y anillos. Bien, la siguiente tumba en el tiempo que hemos excavado, estamos excavando ahora, este año comenzamos la de Saremput I, que estaría relacionada con la tumba de Saccheni, pero todavía no tenemos resultados de Reino Medio interesantes. La siguiente tumba que hemos tenido la suerte de excavar fue donde también Howard Carter excavó, y fueron los pozos funerarios. Fue realmente curioso que necesitábamos encontrar un paralelo sobre cómo eran los pozos de enterramiento en Reino Medio en Cubet el Jagua y solicitamos el acceso a la tumba de Saremput II creyendo que ya estaba completamente excavada. De hecho, es una tumba que cualquiera que haya ido al yacimiento puede visitar. Y nuestra sorpresa fue que no estaba excavada. Bien, pues en 2015 comenzamos las excavaciones y pudimos completar la excavación de las áreas, pudimos realizar el plano de la tumba y documentar dos áreas completamente diferenciadas. Y esto es lo que siempre vamos a encontrar de tipo de tumba durante el Reino Medio. Se trata de un pozo principal con una antecámara y una cámara sepulcral. Este mismo esquema se sitúa en las cámaras 3 y 5 que pueden ver en la parte derecha del esquema. Por lo tanto, son pozos funerarios. El principal sería el 435, donde estaría enterrado el gobernador, y el 35 seguramente donde estaría enterrada su mujer. Hemos encontrado diverso material, principalmente restos de lo que fueron las maquetas típicas de los ajuares de la 12ª dinastía y que está actualmente siendo estudiada por Gesand Scheinbrenner, tiene un apellido, investigadora francesa, aunque con apellido alemán. Y bueno, pues está sacando conclusiones bastante interesantes, ya que ha podido determinar
que estas maquetas están realizadas en el mismo taller que en el taller de Meir, que es el último taller que sigue en funcionamiento en Egipto, por lo menos en el Alto Egipto, durante la 12ª dinastía. Por eso estamos encontrando maquetas en épocas en las que en el resto de Egipto ya han desaparecido. Solo funcionan, que sepamos por ahora, en Kubet el Hawa y en Meir. Bien, tenemos algún resto del ataúd de la mujer de Sarenput II, de Defnum, que contiene, como es habitual a mediados de la 12ª dinastía, textos de los ataúdes, algunos ejemplos de ajuar, de vasos de aceites, y lo que sí fue bastante curioso es que pudimos encontrar restos de los ataúdes originales de Sarenput II. En este caso es el ataúd, son los fragmentos del ataúd exterior, en el que claramente se puede leer el título principal de Jatía, de gobernador, y uno de los elementos que más nos sorprendió fue que este ataúd había sido deliberadamente destruido. Pero el grosor de los paneles de madera de este ataúd es de alrededor de unos 15 centímetros y no fue simplemente saqueado, sino que fue destruido. Si fue por problemas políticos internos, no lo sabemos. Si fue durante el saqueo para eliminar la memoria del difunto, tampoco lo podemos confirmar. Pero bueno, resulta interesante que se le sufriera esa destrucción tan intensa. Y luego también hemos tenido la oportunidad de encontrar restos del ataúd interno del gobernador. Todo esto, este fragmento concretamente nos ha servido para realizar muestras de para realizar análisis de dendrocronología y parece ser que nos va a resolver un problema que existe en la cronología actual de Egipto con respecto a la dinastía XII. Y es que tenemos dos cronologías básicamente, la cronología alta y la cronología baja. Aunque no les podemos confirmar todavía cuál es la correcta, todo parece indicar que nos tenemos que ir a la cronología alta. Bien, aquí comienza la tumba 33, que fue el origen de nuestra excavación y la que íbamos a tardar 3 años en excavar y que todavía seguimos, después de 9 campañas. Y bueno, a la 10ª va la vencida. Bien, este era el estado en 2008, tal y como la encontramos. Había sido severamente afectada por el fuego. Había restos de épocas posteriores, como son estos sarcófagos de piedra de seguramente el siglo V a.C., y no había ninguna decoración parietal. Fue descubierta seguramente por el Sirdar Grenfell y Buch. Probablemente Buch asistió a la apertura de esta tumba, y se descartó y no se excavó porque estaba en el estado que ustedes pueden ver. No tenía ningún tipo de decoración, no había ningún tipo de relieve y había sufrido un gran incendio. Por lo tanto, fue la olvidada o una de las olvidadas en Kubet el Hawa, para nuestra fortuna. Estaba claro que por la arquitectura de la QH33, la fecha en la cual se tenía que datar era la 12ª dinastía. Pero aparte de decir la dinastía 12, no se podía decir mucho más. Bueno, además el plano de la 33 se parece mucho al de la 30, QH30, que es de Jecaib II, y que Jecaib II es contemporáneo a Sesostris III y Sesostris III. Por lo tanto, la QH33 tenía que estar relacionada o bien con Sesostris III o con una época un poco posterior, que sería el reinado de Amenemhat III. Bueno, gracias al estudio de la cerámica y a otros elementos, hemos podido ir ya confirmando que se trata del reinado de Tutmosis III. Cuando nosotros llegamos, el primer día de excavación, pueden ver el estado de lo que era el exterior de la 33 y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que durante las excavaciones sacamos el mayor complejo funerario de la 12ª dinastía.
estaba sin terminar. Pero para nosotros el hecho de que esté sin terminar, como pueden ver un par de plataformas que no se llegaron a extraer completamente, el hecho de que no se haya podido terminar nos ha dado la oportunidad de poder reconstruir los métodos de extracción de la piedra, de construcción de las tumbas, de los hipogeos durante la decimosegunda dinastía y probablemente la forma de trabajar, de construir tumbas en Cupet el Jaú, al menos desde la sexta dinastía. Y son diferentes métodos de construcción y, como suele ser en estos casos, relativamente sencillo. Bueno, como les he dicho, teníamos épocas de reocupación en las cuales la mayor parte del material estaba revuelto, había sido saqueado, quemado, en algunos casos todavía estaba in situ, gente que se podía permitir un enterramiento modesto, pero en ataúdes, y nada espectacular. Sí que hemos podido determinar que el incendio no se produjo en época copta, porque hemos encontrado algunos huesos con los restos de haber sido recientemente enterrado, es decir, estaba el muerto fresco cuando le pegaron fuego a la tumba. Esto se produce cuando el muerto lleva menos de 6 meses muerto. Si se quema, el hueso se curva, creando esas estrías tan características que pueden ver en la parte superior. Cuando el muerto pues no está tan fresco, digamos que ya ha pasado una temporada enterrado, en torno al año, si se quema, los huesos se craquelan. Y es fácil ver. Bien, desde el primer año la verdad que la fortuna nos ha sonreído y tuvimos la suerte de descubrir una primera cámara intacta con ataúdes, con una reocupación de la 26ª dinastía, que no voy a abundar en ello, pero bueno, de una clase social relacionada probablemente con el ejército, por algún que otro título que nos ha salido. Con algunos objetos pues realmente llamativos, como esta cantimplora de las aguas de la primera inundación, con el cartucho de Amosis, y que junto con otros objetos pues nos llevan fácilmente a datar esto en el VI siglo antes de Cristo. Muy bien, teníamos esta cámara que coincidía justo en la situación y en las dimensiones con la que se hallaba en la tumba de Saremput II. Lógicamente, si en la 33 teníamos una cámara situada en el mismo sitio y en la tumba 31, que es la de Saremput II, había otra cámara, en la 33 tenía que haber otra cámara. Y efectivamente, tuvimos la suerte de encontrarla. Esta es la imagen de las cámaras y en la 33 nos encontramos otra cámara. Y en este caso completamente intacta, con las losas de piedra todavía puestas de hace cerca de 3.900 años. La verdad que fue una gran... se llevaba bastante tiempo sin descubrir un enterramiento de la clase dirigente egipcia de esta época en Egipto, o por lo menos que se tenga noticia, y la verdad que fue un momento bastante importante para nosotros. Tal es así que lo descubrimos en 2010 y no abrimos la cámara hasta 2013, hasta que tuviéramos completamente la zona de alrededor completamente excavada y se pudiera acceder cómodamente y sobre todo que los restauradores pudieran trabajar adecuadamente. Y lo que nos encontramos fue un enterramiento con un ataúd doble, es decir, una caja dentro de otra, el exterior completamente machacado por las termitas y el interior en perfecto estado de conservación. Y esto es algo que nos estamos acostumbrando a ver, el exterior generalmente destruido por las termitas. Los dos ataúdes están hechos de madera de cedro importada del Líbano y en este caso parece ser que las termitas son un tanto caprichosas con la madera y les gusta la madera que está fresca. Entonces, mientras que se comen en el exterior, la de dentro se va secando y cuando ya le van a meter mano a la de dentro ya no les gusta porque está seca. Entonces, pues, alhamdulillah, pues ello nos da la oportunidad. Bien, cualquiera que sepa leer jeroglíficos puede darse cuenta que el ataúd interno parece que está dedicado a una mujer porque es un imajit, ¿no?
Sin embargo, en el ataúd externo sobrevivió una primera pista que nos indicaba que realmente el difunto se trataba de un hombre. Es un venerado ante Osiris, un Gemnecher, un sacerdote, y como suele suceder en la arqueología, por lo menos en Egipto, bastante a menudo, donde tiene que venir el nombre, se nos fastidió, ¿vale? Se colapsó ahí. Bien, en este caso les voy a comentar que este fue el primer ejemplo de algo de lo que ya hemos encontrado 3 casos, y es que el ataúd exterior, lo que creíamos antes que era un problema de accesibilidad a ataúdes, y en el exterior, digamos, identifican al difunto, y el interior pues utilizan el primero que tienen a mano, el que está preparado para otro miembro de la familia, no tienen otro, y bueno, como no se va a ver, pues le ponemos uno dedicado a una mujer. En realidad parece que no es algo accidental, sino que de los 3 enterramientos intactos que tenemos de la 12 dinastía con ataúdes dobles, se repite el mismo patrón siempre. El sexo el ataúd interno siempre es opuesto al sexo del ocupante. En este caso, el ataúd interno es femenino y la momia, el individuo, es un hombre. Bien, claro, el ataúd interno es el que nos ha permitido pues, poder estudiar con mayor detalle las inscripciones, y sí que llama la atención que, lógicamente, ya que estaba dirigido a un hombre, se había dejado en blanco el espacio destinado para el nombre, y es que se añadía probablemente un poco antes del enterramiento, cuando ya se decidía quién lo iba a ocupar. En este caso sí que hemos tenido la suerte de encontrar el nombre del difunto. Y aunque viene precedido de un imaget, de una venerada, ante Geb o ante Imseti, sí que viene con posterioridad el nombre del difunto, Gema, simplemente en las líneas verticales que rodean a la fachada de palacio y a los suyat. Por lo tanto, ya sabemos que este individuo era un sacerdote probablemente de Elefantina, que se llamaba Gema. El hecho de que esté enterrado en esta tumba claramente nos indica que es una persona relacionada con la familia gobernante. De hecho, uno de los hallazgos que portaba el difunto era una daga de excepcionales características, hecha de cobre, plata, una madera tropical que seguramente sea ébano. No se ha podido analizar porque habría que coger una muestra y cualquiera coge un fragmentito de madera, no nos lo perdonaría el futuro, pero luego sí que pudimos confirmar que el pomo está realizado con marfil de elefante. Estaba hecho sin utilizar, nunca se había utilizado. Si era un objeto ritual destinado simplemente al enterramiento, no podemos confirmarlo, pero sí que hemos podido confirmar que nunca se utilizó, nunca se cortó nada, ¿vale? Lo miramos al microscopio. Bien, uno de los elementos que me gustaría llamar la atención sobre el ocupante es que era de rasgos negroides. Eso sí que fue para nosotros una sorpresa, porque al fin y al cabo crecemos con esa visión un tanto heredada probablemente de la época victoriana, en la que nos imaginamos siempre que los gobernadores de la región de Asuán tienen que ser saidi, egipcios del sur. Pues en este caso, esta persona que está enterrada en una tumba destinada a un gobernador, pues no era saidi, sino que era nubio. Lo cual, pues, en cierto modo, ya te rompe un poco los esquemas y sobre todo te está hablando de esa sociedad que está viviendo en Elefantina. Bien, sí que me gustaría, para continuar un poco con la 33, llamarle la atención de que en todas las tumbas de la 12ª dinastía de gobernadores, todas tienen un nicho donde se depositaba, donde estaba destinado ese nicho a que hubiese una estatua a la que rendir culto tras la muerte del gobernador. En el caso de la tumba 33 teníamos 2 nichos.
En un primer momento, pues pensamos que el segundo nicho, el nicho que está al sur, estaría dedicado pues a la mujer del gobernador. Y nuestra sorpresa fue cuando excavamos el pozo que se encontraba frente al nicho, es que había dos cámaras. En la cámara este estaba enterrada una mujer de nombre Gaut Anuket, con las mismas características del caso anterior. Ataúd exterior completamente destruido. Lamentablemente en este caso no pudimos verificar si poseía inscripciones o no, estaba completamente caída. Esta cámara había sido parcialmente saqueada y el ataúd interior está destinado a un hombre, mientras que ella, como corroboró el análisis del cuerpo, era una mujer además relativamente joven, de unos 21 o 22 años, que había sido madre. Y pueden observar aquí el nombre, cómo se ha añadido con posterioridad y que, lógicamente, nos está hablando de que el artista que graba el nombre de la difunta es completamente diferente al taller o al artista que trabaja en un taller. Y es que parece que estos ataúdes también vienen de Meir. Meir se erige, por tanto, como el principal proveedor de objetos funerarios dirigidos a la élite de Elefantina. Bien, aquí tenemos una imagen de la difunta con algunos restos de su ajuar, que lógicamente en esta época, en el reinado de Amenemhat III, son mucho más ricos los enterramientos femeninos que los masculinos, como nos han sobrevivido algunos restos de objetos de calcita. Bien, en el pozo, junto al muro de la cámara oeste, encontramos, pues, para mí, uno de los objetos que más información nos ha dado, pese a la brevedad de la inscripción en hierático, ya que menciona, se puede leer la hija del gobernador Sacheni. Como vemos, es la segunda vez que nos aparece esta Sacheni, y es que el nombre de Sacheni es un nombre muy común dentro de las mujeres de la familia gobernante de Elefantina. De hecho, esta la hemos catalogado como Sacheni V. La anterior es Sacheni A, porque cuando ya habíamos distribuido los números va y nos sale, nos fastidia un poco el orden. Bien, pues esta inscripción de nuevo nos corrobora la fecha en la que estamos jugando, y es que solamente hay una Sacheni en el reinado en ese momento había una Sacheni en el reinado de Amenemhat III, y era madre de dos gobernadores, concretamente de Jecaib III y de Amenemhat. Y el hecho de que llevase el título de hija del gobernador solo podía indicarnos que se trataba de la hija de Saremput II, el de la tumba que había excavado Carter. Entonces, por fin, gracias a este descubrimiento, hemos podido conectar ya las dos líneas o las dos genealogías que había presentado finalmente Detlef Franke, con lo cual ya tenemos, lógicamente, como todo parecía indicar que se trataba de una familia. Con respecto a la cámara oeste, donde estaba situada la cerámica, pues encontramos un enterramiento intacto, pero en un estado de conservación que ustedes ya pueden ver. Lo abrieron, estaba parcialmente abierto, pero no lo violentaron. El estado de conservación del ataúd, porque en este caso era un ataúd simple, y es que estamos en un periodo de transición en el que están cambiando las formas de enterrarse y tenemos diferentes tipos. En este caso, el individuo estaba enterrado simplemente en un ataúd y tenía un cartonaje. En el cabecero pudimos leer, alhamdulillah, fue lo único que se conservó en las mejores condiciones, fue el nombre Jecaib. Se trata, como pueden imaginar, de un nombre bastante común, como ya hemos visto. En este caso, hemos podido atribuirlo a Jecaib III, ya que tenemos esa cerámica que nos habla de una hija de gobernador que está dedicando a la persona que está enterrado en esa cámara. Sería, por tanto, el gobernador Jecaib III, que murió entre los 25 y los 28 años y que en vida sufrió una escoliosis bastante severa.
Tanto es así que resulta curioso ver una estatua de Jecaib III con esa espalda recia y fuerte, mientras que el pobre en realidad iría, pues tendría dificultades, vamos, más que visibles a la hora de andar y tendría que utilizar hasta un bastón. Otra de las razones que pese a que no hemos descubierto el título del difunto y que nos hacen pensar que se trata del gobernador Jecaib III, es que su tumba se encuentra debajo del nicho sur. Por lo tanto, nos está indicando que se trata de un gobernador que no estaba previsto que muriese y no le dio tiempo a preparar su propio complejo funerario y tuvo que ser enterrado rápidamente en una tumba familiar, y que probablemente o ya estaba construida o se estaba construyendo. Bien, dentro de ese recinto, al norte, tuvimos la suerte en 2009 de encontrar de nuevo una cámara intacta en la parte norte, que se trata de una simple cámara y que en lo que es los enterramientos que les voy a mostrar hoy sería el último, el más moderno, ¿vale? Pero por cuestiones de guión voy a adelantarlo un poquito. El estado de conservación, pues la fotografía lo dice todo, pero bueno, merecía la pena pasar 2 años y medio restaurándolo. Hicieron un trabajo magnífico la restauradora y ahora mismo estamos iniciando la redacción para su publicación. Va a ser uno de los primeros volúmenes que salga de la memoria de Kubet el Jawa. Y bueno, pues es uno de los mejores ejemplos de ataúdes de finales de la 12ª dinastía y principios de la 13ª. No podemos confirmar exactamente su fecha, pero estamos en los últimos años de la 12 y principios de la 13ª. Junto al difunto tenemos uno de los primeros ejemplos de shaptis que van acompañados de un ataúd. En este caso es un ataúd antropomorfo. Y quiero llamarles la atención porque nos está hablando de estos cambios en las costumbres funerarias que están sucediendo en Egipto y que pasan de esas cajas cuadradas, que en principio teníamos enterramientos de doble caja, una caja con el difunto rodeado de un cartonaje, y ahora lo que tenemos es ya un shapti con con su propio ataúd antropomorfo. Y es que en apenas unos años las costumbres funerarias de Egipto van a mostrarnos que los difuntos ya van en ataúdes antropomorfos y van a dejar de enterrarse de cúbito lateral por el cúbito supino. El título de bueno, le llamamos de este joven, porque murió con 17 años y la verdad que tuvo unas condiciones de vida bastante difíciles, probablemente provocadas por enfermedades, porque pertenecía a la élite. Es un supervisor de la casa y, bueno, de la casa, del household, de lo que sería la propiedad. Y en este shapti se menciona aparece por primera vez el nombre de Asuán nombrado. En la mención más antigua correspondía al reinado de Ramsés II y aquí aparece nombrado Sunu ya a finales de la 12ª dinastía, con lo cual hemos retrasado unos 600 años la existencia de Asuán como topónimo, que no como yacimiento, asentamiento que ya se tenían certeza desde la 6ª dinastía. Y lógicamente, y aquí, en lo que queda del cartonaje del difunto, se menciona también, aparte del shapti, el nombre de la madre, que es Sacheni, y probablemente sea la misma que dedicó a Jecaib III esa cerámica, esas ofrendas que hemos visto anteriormente, Sacheni V. Y es que el nombre de Sacheni V nos iba rondando y vamos, prácticamente la conozco más que algunas tías mías. Claro, te pones ya a investigar y tienes una candidata que por la época pues, podría atribuírsele un relieve, pero en este relieve, que el principal protagonista es un tal Amenhotep, Amenemhat, aparece como esposa de un tal Deduamón,
y este de Douaumont es un simple oficial, es un miembro de la élite local, pero que no es el gobernador. Entonces, hay hay dos Sacheni. El caso es que cuando comenzamos la excavación de la tumba, del pozo, de lo que queda de la tumba de la 34 AA, solo nos queda el pozo, el final de la tumba. Tienen que imaginarse que frente a ello pues tendríamos la capilla, que lamentablemente desapareció antes del siglo IV después de Cristo. Pues en esa zona pues, no esperábamos encontrar un pozo de 9 metros de profundidad, pero conectado con una cámara superior, en la cual encontramos un resto de un ataúd en el cual pudimos reconstruir el nombre de Douaumont. De Douaumont, sin duda, es el mismo que aparece en la inscripción, en el relieve documentado entre la carretera de Asuán y File. Al fondo del pozo, a 9 metros de profundidad, encontramos una cámara intacta, pues como lo que no suele pasar. Al principio creíamos que estaba saqueada, pero no había. Luego, después de excavarla, hemos visto que no estaba saqueada y que simplemente nuestras queridas amigas las termitas habían disfrutado de un festín pues, de lo más largo y de alta calidad por las maderas, que de nuevo todos los ataúdes eran de madera de cedro. Pero si observan a la derecha tenemos un ataúd interno que además es el segundo que se introduce en la tumba, está en perfectas condiciones. Y en el exterior, durante 3 minutos, que tuvimos tiempo solo de sacar esta foto, pudimos leer el nombre de Sacheni. Lamentablemente, como en los casos anteriores, el interior estaba dedicado a una persona de sexo opuesto a la persona que está enterrada. Por la cronología, por el hecho de que estuviera de Douaumont enterrado probablemente en la cámara superior, por la cercanía a Saremput el Joven y porque es que está al lado del enterramiento de Jecaib III, tenemos que ascribir este enterramiento a la madre del gobernador Jecaib III y a Meniseneb. Y que en un momento, cuando se quedó viuda, probablemente se casó con otro alto oficial de la región y tuvo otra prole de hijos. Tenemos que pensar que en este momento Sacheni V se convierte en la única heredera de la línea legítima de gobernadores que queda viva. Entonces es la portadora de la sangre legítima del gobierno y lo que tiene como única representante, lo que tiene que hacer es producir el mayor número de hijos posible. Por eso probablemente sus segundas nupcias. Bien, junto al ataúd de Sacheni encontramos lo que he denominado casi de forma hollywoodiense el extraño caso de los ataúdes de Duchenne. Cuando descubrimos este ataúd, que como ven estaba en unas condiciones bastante precarias, los dos, el interior y el exterior en este caso, parece ser que tardaron menos tiempo las termitas en consumirlo. Todas las inscripciones nos indicaban que se trataba de un escriba, un jerigebet también, un sacerdote lector, que se llamaba de Duchenne. Por lo tanto, y teníamos hasta el nombre de la madre, estábamos muy felices porque teníamos algo de información en ese desbarajuste provocado por las termitas. El problema fue que cuando los antropólogos analizaron la momia, a quien teníamos dentro era una chica de unos 18 años. Además, los restos de cartonaje parecen así, vamos, ya te indican que no es un hombre. ¿Qué ocurre aquí? Tenemos un ritual, pero en este caso es que los dos ataúdes, el interno y el externo, estaban dedicados a Duchenne. O era que murió de repente la hija o la mujer de Duchenne y este le cede sus ataúdes. El caso es que restos del enterramiento de Duchenne se han encontrado en otra tumba, también en Cubet el Jagua, pero en otra tumba, como digo, en la 108. Algo que lamentablemente no podremos solventar. Lo que sí sabemos es que este de Duchenne vivió durante un periodo bastante largo, ya que se han encontrado en Hoche un par de grafitis que mencionan
alrededor del año 18-19 del reinado de Amenemhat II. Y si esto es Amenemhat III, probablemente este escriba vivió, pues llegaría a los 70 u 80 años de edad, pero sin su cuerpo nunca lo podremos saber. Bien, volvamos a la tumba 33, donde seguimos excavando. Y es que el principal problema que hemos tenido en la 33 es que el pozo mide 13 metros de profundidad. Y bueno, esta es una fotografía en la que se ve nuestra antigua escalera, nos ha aguantado 3 años de madera, pero decidimos ya por fin instalar una de hierro porque es que la gente ya se nos negaba a bajar, no tenían ganas de bailar a los 6 metros y la verdad que ha sido muy difícil porque para sacar el material hay que utilizar un par de motores y cuando no se calentaba uno se iba la luz, y, en fin, lo que suele pasar. Y es muy largo, resulta sacar el material, subir 13 metros. Bien, de nuevo tuvimos la suerte de, cuando estábamos excavando ese pozo, que estaba parcialmente colmatado, tuvimos la suerte de encontrar una cámara, y en este caso era una cámara también intacta, reocupada durante la Baja Época, la 26ª dinastía, como aquellos que estaban enterrados, el de la botellita de las aguas de las primeras aguas de la inundación, contemporáneo. Todavía no hemos encontrado ningún vínculo familiar. No hemos encontrado ningún vínculo familiar y se trata de una sala en la que la fase superior hay 7 individuos enterrados. Debajo hay más de Reino Nuevo, en fin. Pues claro, todo esto hay que excavarlo poco a poco, intentándonos enterar quién es quién e intentando conservar lo que se puede conservar tampoco podemos pedir milagros porque es una zona sin ventilación natural y entonces si utilizas productos de conservación en muchos casos pueden ser, en muchos casos suelen ser productos químicos que pueden afectar a la salud de los restauradores, pese a que llevamos todas las máscaras con filtros químicos y demás, pero yo he visto cómo la gente ha terminado cayéndose detrás y poniendo los ojos prácticamente en blanco. Y claro, entonces pues hemos hecho la documentación lo mejor que hemos podido. Tampoco es que esto vaya a cambiar la historia de Egipto, pero bueno, sí que lo hemos hecho lo mejor posible, ¿no? Pero una vez que ya retiramos a nuestros queridos ocupantes de la 26ª dinastía y al revuelto de la 18ª dinastía, debajo comenzaba a aparecer el material de expolio de la 12ª dinastía. En un primer momento, y son de estas cosas que cuando las publican luego me tendré que desdecir, sospechamos que la tumba que aquí había sido enterrado el hermano menor de Jecaib III, el gobernador Amenemhat. Este año me parece que me voy a tener que tragar mis palabras, el año que viene, inshallah, lo veremos. Parece ser que está enterrado un hermanastro mayor, que es un tal Jecaib Ang. ¿Por qué? Porque ha aparecido un resto de ataúd de la 12ª dinastía que presenta una decoración interior. Como todos ustedes saben, la decoración interior de los ataúdes de la 12ª dinastía desaparece en la época de Saremput II, Sesostris III, y lo que nos indicaría que el ocupante es más Sesostris III que Amenemhat III. Entonces, tiendo a pensar ahora que el ocupante original sería el gobernador Jecaib Ang. Lo que sí está claro es que, mientras estábamos excavando esta cámara, que pensábamos que solamente iba a tener una cámara, pues aparecieron algunas evidencias que nos hicieron pensar que íbamos a cantar bingo de nuevo, pero lamentablemente, y estas son de las malas pasadas que te juega la arqueología, cuando más a la expectativa estás, pues lo que te aparece es una cámara que nunca fue ocupada. Y es el primer caso que hemos encontrado, y es que nos encontramos la cámara, como pueden observar ahí, completamente limpia. Con 4 piedras que le habían caído del cerramiento del pozo original. Entonces, pues nuestro gozo en un pozo. Lo que sí estaba claro es que la tumba probablemente
este pozo, esta cámara, estaba destinada a albergar a un hombre y seguramente a su esposa, y que el hombre murió antes y la esposa moriría después y fue enterrada en otro lugar. Bien, y estoy ya de verdad a punto de terminar, ¿eh? Sé que estos son muchos GKI, muchos Amenisenet, Van Company, pero si hay que maldecir a alguien, no lo hagan en nombre de GKI, que hay muchos, ¿eh? Bien, finalmente les quiero presentar los últimos hallazgos de este año, que son, que como suele pasar en la arqueología, es donde menos te lo esperas. Tuvimos esa pequeña decepción, o esa gran decepción, de encontrar la cámara vacía, pero la GKI nos compensó con un descubrimiento inesperado en la tumba QH34BB. Sobre la numeración de Cubet el Jagua, un día, si quieren, organizo un máster de 2 o 3 años porque es un tanto compleja. El caso es que en la tumba 34BB, está junto a la 34A, que como vimos estaba parcialmente colapsada, solo quedaba el pozo, y aquí pues nos quedaba una pequeña cámara central donde esperábamos que estuviera el pozo. Bien, debajo de una gran cantidad de escombros de cerámica de época copta, de los siglos VI y VII después de Cristo, cuando todo parecía indicar que había sido un área de alta actividad en época al menos cristiana, pues encontramos en el pasillo, y creo que es el único pasillo tan estrecho y de tan poca categoría, encontramos pues lo que parecía el arranque de un pozo. Además, para mí ha sido uno de los descubrimientos más bonitos, porque aunque hemos descubierto cámaras intactas, no había nunca tenido la oportunidad de ver lo que es un pozo tal y como lo dejaron durante la XII dinastía. Pueden ver cómo tenemos la cerámica alrededor del pozo y sobre el pozo las últimas ofrendas que se depositaron allí. Esta cerámica estaba sobre un barro apelmazado y debajo del cual había una gran cantidad pues, del material con el que suelen rellenar los pozos, que es escombro de la misma construcción de las tumbas. Cuando vaciamos ese material, de nuevo vimos las cerámicas que estaban situadas, que habían sido dejadas una vez que se cerró la cámara, y pueden ver la gran cantidad de piedras que se utilizaron para cerrar esa cámara. Una vez que retiramos esas piedras, lo que hicimos fue introducir una cámara para ver, sin tener que abrir, ver el estado de conservación. Porque aunque todavía teníamos tiempo, nos quedaban 3 semanas de excavación, dijimos, bueno, vamos a ver primero si está todo hundido y entonces mejor esperarnos para el próximo año y no abrimos. ¿Que está en buenas condiciones? Pues abrimos y trabajamos con eso. En fin, nos permitimos ese pequeño lujo, ¿no? Cuando retiramos la losa superior, pues nos encontramos un ataúd, un enterramiento de doble ataúd. Como siempre, el exterior completamente machacado por las termitas y el interior, en este caso, había perdido la parte de la cabeza, con lo cual podíamos ver al difunto. Nos vino muy bien, nos ha venido muy bien. Lo que hicimos, debido al estado de conservación, fue realizar una fotogrametría y conseguir los mayores datos posibles para luego cerrarlo. Porque, ya digo, aunque teníamos tiempo, lo mejor era volver a sellarlo y tomarnos un año para pensar cómo íbamos a actuar. Esta es un poco la planta del interior de la cámara, en el que se pueden observar cerámicas, con más detalle hay hasta maquetas de barco, con lo cual esto nos está hablando de la época del enterramiento. Las últimas maquetas desaparecen durante el reinado de Sesostris III, por lo tanto, este enterramiento tiene que ser de la época de Sesostris III. Pero no había una. Hemos contado hasta 6. Ahora, eso sí, el estado de conservación
es de Mírame y no me toques. Lo cual, pues bueno, decidimos finalmente cerrar la cámara para que durante este año nos calentemos la cabeza para hacerlo lo mejor posible la próxima campaña. Eso sí, como el frontal de la cabeza del ataúd interior se había caído, sí que pudimos observar que el difunto también va enterrado con un cartonaje y bueno, veremos a ver si tiene daga o no tiene daga, ¿no? Una de las razones que definitivamente nos hicieron ya decidir que lo cerrábamos es que conseguimos la identidad del difunto, que es Shemai, y Shemai viene acompañado del nombre de sus padres. En este caso el primer nombre es Saterhotep y Gema. Gema es el padre de Saremput II, probablemente una línea secundaria de la línea de la familia gobernante de Elefantina, que se casa con una heredera, con una hija de Saremput I, y Saremput II, gracias a eso Saremput II se convierte en gobernador. Lo bueno es que Shemai era una persona completamente desconocida y bueno, pues nos permite reconstruir ese árbol genealógico de la familia gobernante de Elefantina a finales de la 12ª dinastía. Y bueno, esto es simplemente el final de la 12ª dinastía. Lo bueno es que podemos retrotraernos hasta el reinado de Sesostris I, pero bueno, aquí tienen un pequeño resumen de tantos Hekaib, Saremput, Shemais y demás. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandro, por esta conferencia tan interesante, bueno, y porque muchas de estas cosas eran desconocidas y, desde luego, la que os espera. Pero bueno, no me dais ninguna pena, ¿eh? Yo ya lo digo. Así que, ya, claro. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues, no sé. Ahora o nunca, que me voy mañana a Jaén. Tenemos pedido los permisos desde finales de abril, pero todavía no nos ha concedido el permiso del comité permanente. Entonces, primero tienes que conseguir el comité permanente y después el permiso de seguridad, y está habiendo algunos retrasos con los permisos de seguridad. Entonces, como lo hemos pedido para todo el año, yo espero que vayamos en enero, febrero, marzo, pero tenemos plan B, que es octubre, noviembre, diciembre del mismo año, del 18. Porque es que desde mediados de marzo, finales de marzo, hasta finales de septiembre, bueno, hasta mediados de octubre no se puede estar en Asuán. Un infierno. ¿Son solo Hatia el título que tienen es Hatia solamente? Aquí en Elefantina no lleva Jeritepaa o algo así como ven. Solo hay dos nomarcas, y son Saremput I y Saremput II. El resto son Hatia. El por qué solo Saremput I y Saremput II son Hatia, probablemente, bajo mi punto de vista, mi humilde opinión, es que en esa época el título de nomarca, el Jeritepaa en Abu, sería ya un título honorífico. Está más relacionado con la gestión la gestión del territorio agrícola en Reino Antiguo, y en Reino Medio, si aceptamos que las ciudades adquieren una mayor importancia que lo que es el territorio agrícola, tiene más importancia, tiene más valor político el Hatia que el Jeritepaa en Apu. Entonces, solamente con Hatia son gobernadores en esta época. Sí, además todos son Hatia y Imirra Gemunecher. Esos son los títulos de mayor rango y poder. Buenas tardes. Ha comentado que una inscripción que apareció en un sarcófago solo la pudieron ver durante 3 minutos y solo pudieron hacer la foto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Se deshizo? Es el peor estado de conservación de un ataúd que he visto nunca. La madera había desaparecido y solo quedaban los restos de las heces de los insectos, y el resto era arena. Y
cuando simplemente retiramos un poco de arena, la arena que estaba detrás de la fina capa de yeso, que estamos hablando de menos de 1 milímetro, comenzó a taladrar. Y es que no nos lo esperábamos que estuviera tan mal, y entonces fue simplemente coger la cámara, 2 minutos después, nada. O sea, y mira que, sinceramente, tenemos mucha experiencia trabajando con las termitas porque es nuestro enemigo y llevamos mucho tiempo y sabemos la restauradora hacen milagros auténticamente, ya sabemos manipular, ya sabemos lo que tenemos que salvar y lo que no es necesario consolidar todo el bloque de restos de madera, sino que simplemente salvamos lo que es la superficie con inscripciones para que pese menos y sea más fácilmente manipulable y se salve. Entonces, sabemos cómo funciona, pero aquel es que es el peor ataúd que he visto en mi vida. O sea, aquello fue... Esas tumbas llevaban cerradas 4.000 años. Esa tumba estaba abierta, estaba intacta, pero estaba abierta. Al último que metieron se olvidaron de cerrar. O no tenían ladrillo o adobe. Pero sí, 10 individuos metieron, los que llegaron a estar hasta en 3 niveles diferentes. Pero claro, cuando las termitas se lo comieron, colapsaron y teníamos el follón aquel. ¿Los objetos encontrados dónde se van a exponer? ¿En el nuevo museo o en el museo de Asuán? El nuevo museo quiere la daga. Y yo, vamos, lo que quieran. No, ahora mismo estamos preparando una exposición en el Museo Nubio de Asuán, en la sala de exposiciones temporales, que inshallah abriremos o se abrirá en marzo, bueno, a partir de marzo, cuando las autoridades, cuando podamos poner de acuerdo a todas las autoridades. Y bueno, la idea es que esté expuesta al menos 2 años. Y ahí se va a exponer todo, no solamente Reino Medio, sino también pues, otros periodos, porque tenemos, por ejemplo, también un par de tumbas intactas de Reino Antiguo, y en una de ellas apareció el cáncer de mama más antiguo del mundo, que lo tenemos datado muy finales de la sexta, más tirando principios de primer periodo intermedio. Entonces vamos a exponer pues, no solamente objetos, sino también pues los restos humanos más interesantes, en este caso el cáncer de mama. Después, si nos quitan el sitio, si llega... Vamos a ver, nosotros le vamos a retirar una exposición que realizaron los checos y que la pusieron hace 6 o 7 años. O sea, con suerte nos quedamos una temporadilla por allí. Conforme a los restos humanos, ¿van a hacer algún análisis más aparte de solo edad, sexo? ¿Van a hacer isótopos estables, dieta, paleopatología, etc.? Sí, bueno, el problema que tenemos con la legislación actual egipcia es que cualquier análisis de restos arqueológicos, ya sea biológicos o materiales o no biológicos, requiere una gran cantidad de permisos. Entonces, si lo quiere llevar a cualquier laboratorio, sinceramente es una pesadilla. Este año hemos realizado TAC en el Hospital Universitario de Asuán a 3 momias y a 2 a la del cáncer, en fin. Bueno. Y me tiré 3 años firmando convenios, pidiendo permiso para poder hacer los TAC. El problema es que tú no puedes trasladar al yacimiento pues, una maquinaria de alta tecnología, porque es que nada más que con la arena que sopla te lo machaca. Entonces, por el momento, con la tecnología, con las posibilidades que tenemos de análisis en el sitio, lo único que podemos hacer es lo que has dicho tú, género, edad, patologías, poco más. En el futuro, lo que yo estoy soñando es poder hacer ADN de todos los restos humanos que tenemos. Pues, por ejemplo, tenemos 300 individuos que nos han salido en la tumba 33, datados entre el Reino Nuevo y Baja Época. No entre, sino
principio de la 18 o baja época. Pues si pudiera, yo estoy convencido de que todos los que se entierran allí o son una gran familia o es gente que de alguna forma está relacionada. Pues sería muy interesante ver las conexiones familiares. El problema es que todavía se está a la espera de que se vuelva a reabrir el laboratorio de ADN en el Museo del Cairo, pero lleva mucho tiempo, es muy caro, se necesita especialistas, que ya sé que se han traído a un experto egipcio en ADN de Copenhague para que se encargue de la apertura de esto, pero claro, lleva mucho tiempo. Y luego los permisos, si es que simplemente para hacer carbono 14 te tienes que traer a un inspector del Cairo que asiste a cómo tú coges la muestra para que él se la lleve al IFAO, al Instituto Francés de Arqueología Oriental. Entonces, aparte ya del análisis, te gastas en que venga un inspector, que esté en una noche de hotel, simplemente para nada. Pero bueno. Vamos, ya hacerlo aquí también sale, ya en mismo España no sale barato. O sea, el carbono 14, a mí me han dicho que en Estados Unidos lo puedes conseguir por $100. Allí cuesta 350 euros. En Alemania también es mucho más barato. Claro, allí es muy caro, porque solo está el IFAO. Bueno, si necesita algún antropólogo, yo le doy mi currículum. Por si acaso, que está España muy mal. No, ¿perdona? Bueno, hablamos luego. Se agradece, ese es el espíritu. ¿Hay alguien más o...? Era conocido por los constructores de tumbas la labor destructiva que iban a tener esas termitas. Se podía haber intentado algo como el uso inclusive del doble ataúd o triple ataúd, buscando que no llegasen hasta el final. ¿Existe evidencia de algún producto que pudiesen haber impregnado en las maderas? Sí. Lo que no sé es si lo sabían ellos. Nuestro equipo de química, de especialistas en química, han realizado análisis de los pigmentos que se utilizan en los ataúdes de todos los periodos que hemos encontrado. Y las zonas que mejor se conservan son aquellas que tienen color amarillo, en los que se ha utilizado el oropimente. El oropimente, en este caso, tiene una concentración del 5% de arsénico, lo cual termina matando a las termitas, y son las zonas que principalmente se salvan. Por eso el gema, el portador de la daga, la única parte que se salva del exterior es donde está el uyat, que es donde hay una alta concentración de oropimente. Si los egipcios lo sabían, lo desconozco. No tengo referencia, pero creo que no. Lo que sí parece claro es que se comen la madera que está más fresca. Por ejemplo, los ataúdes, la base de los ataúdes se la comen porque la roca enfría o conserva mejor gracias a que conserva el frescor más tiempo. Entonces, esa parte de la madera del interior de los ataúdes siempre se la comen porque se conserva fresca, entre comillas, más tiempo. Eso sí, se pueden ver cómo han intentado atacar, pero lo han dejado. ¿Ya está? Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y bueno, y espero verles en otras conferencias. Muchísimas gracias, Alejandro, por haber venido esta tarde. Y bueno, decirles